Buenas tardes a todos los que están conectando. Vamos a dar unos minutitos para poder dar inicio y cuidar que se conecten las personas que están entrando. Llevamos 40, ya veo el contador. Vamos bien. Es un gusto para nosotros tenerlos el día de hoy. Tengamos un poquito de paciencia. Y en unos minutitos más iniciamos. Vamos, 47 personas. Siguen subiendo los números. Dos minutitos más. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Estamos haciendo tiempo para poder dar inicio a nuestro espacio. Gracias por su paciencia y por estar con nosotros en un webinar más de el Cefat, aquí desde nuestra casa de estudios, Universidad Anáhuac, y trabajando y acompañados de la editorial Vicent Ives. Pues si les parece, vamos a iniciar. Bienvenidos al webinar Formar lectores competentes, un reto educativo desde la práctica docente, primera parte. Para el éxito de nuestro webinar, te invitamos a que nos acompañes a seguir los siguientes pasos. Ayúdanos a mantener el micrófono apagado, cámara prendida e invito a colocar tu nombre completo para poder identificarte. Para una experiencia óptima, te recordamos cerrar otros programas en tu dispositivo y asegurarte de estar en un espacio cómodo y tranquilo. El webinar será grabado y estará disponible para tu consulta a través de nuestras redes sociales. Al final, te haremos llegar una liga a tu correo en donde vamos a evaluar este webinar, en donde te pediremos nos regales tu retroalimentación. Gracias por tu participación y esperemos que disfrutes del mismo. Y para dar inicio, doy la palabra a la maestra Alma Cáceres Ruiz, directora de Biblioteca de la Anáhuac, de Universidad Anáhuac. Gracias. Gracias, Luz. Buenas tardes a todos. Soy Alma Cázares, la directora de Biblioteca de la Universidad de Anáhuac, México, y les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Agradecemos la presencia de todos los que ahora nos acompañan, directores, coordinadores, representantes de los CEFAD, profesores de la Red de Universidades Anáhuac, maestros de colegios vinculados con la Universidad de Anáhuac, México y docentes. Sean todos bienvenidos.
Con gran entusiasmo les damos la bienvenida a este espacio formativo que hemos preparado con especial cuidado para ustedes, docentes comprometidos con el desarrollo integral de sus estudiantes. Hoy nos convoca un tema fundamental en la práctica educativa: la formación de lectores competentes. A través de este webinar exploraremos estrategias que nos permitirán enriquecer la experiencia lectora en el aula, promoviendo habilidades que van más allá de la comprensión básica y que impulsan el pensamiento crítico y la autonomía, y que será desarrollado por tres voces expertas que ya las presentarán en su momento. Este encuentro es resultado del esfuerzo conjunto de diversas áreas académicas y editoriales y refleja nuestro compromiso con la mejora continua de la educación. Les invitamos a aprovechar cada momento, a participar activamente y a llevarse herramientas útiles para transformar sus prácticas docentes. Gracias por estar aquí y bienvenidos. A continuación, le cedo el micrófono a Paloma Rodríguez. Muchas gracias. Eh, Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, nuestro webinar se conforma a través de tres ponencias. Tenemos tres ponentes invitadas. Y para dar inicio, quisiera presentarles a nuestra primera ponente. Es una invitada de la Dirección de Biblioteca de nuestra universidad, la doctora Sofía de la Mora Campos, de quien me voy a permitir leerles una breve semblanza de su trayectoria. La doctora Sofía de la Mora Campos es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es egresada de la licenciatura en Comunicación Social de la misma universidad, de la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara y del doctorado en educación en la Fundación Universitaria Iberoamericana. Obtuvo el reconocimiento al mérito editorial UNLER 2022. Es docente de la licenciatura en Comunicación Social, formó parte del cuerpo académico fundador de la maestría en Diseño y Producción Editorial, es integrante del área de investigación, diseño, innovación y cultura tecnológica y fue integrante de la Comisión para el Rediseño de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Actualmente es integrante de la Comisión Académica de la Licenciatura en Comunicación Social y bueno, ha participado en diversos proyectos de investigación, como el de cultura editorial, actores, agentes y discursos. Desde el 2011 a la fecha, dirige el producto multimedia Interlínea, Cultura Editorial, y durante 10 años transmitió a través de la Universidad Autónoma Metropolitana Radio por 10 años. Entre otras actividades, ha sido jefa de producción editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, integrante fundadora de las revistas Tramas y Versión, y bueno, fue representante de la Universidad Autónoma Metropolitana ante la NUYES y responsable académica para diplomados en profesionalización de mediadores de lectura y acompañamiento en la mediación de procesos lectores. Actualmente impulsa el proyecto de acompañamiento LEO con la coordinación del desarrollo docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y pues bienvenida, doctora, le cedo la palabra y muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por considerar mi presencia en este seminario. Un seminario que, bueno, pues como se habla, como es la primera sesión y yo realmente deseo que esto continúe. Y es desde ahí donde yo voy a hacer mi exposición. Una exposición que pretende, bueno, pues analizar críticamente algunos de los conceptos que están en juego en este seminario y a su vez, bueno, pues también ir ofreciendo desde la mirada, desde la universidad, pero también, como se pudieron dar cuenta, desde esa mirada que da el mundo del libro, que se vincula, digamos, de una manera obligatoria con la lectura y justo con estos espacios pues de la biblioteca. Yo agradezco mucho a Alma Cázares que haya considerado mi presencia aquí en el entendimiento de que la
de que la exposición pueda provenir de un espacio tan importante como es la biblioteca. Bueno, pues aquí estoy yo, déjenme nada más ubicar bien esto. Ya saben cómo son estas cuestiones. Bueno, pues miren, yo lo que decidí fue hacer un análisis desde el título de la webinar, y bueno, pues que se llama Formar lectores competentes, un reto educativo desde la práctica docente. Y ahí, bueno, pues lo primero que empecé a analizar, ¿qué significa formar? En el discurso educativo, bueno, antes que decir esto, me pareció importante decir que los conceptos que circulan en educación por su carácter polisémico y cambiante no pueden tomarse como fórmulas técnicas, requieren ser contextualizadas y comprendidas en la complejidad de las prácticas que se aplican. Esto nos lo dijo Jimeno Sacristán en el 2001, y a partir de ahí es que decido pues analizar, ¿no?, la palabra formar. En el discurso educativo, formar suele usarse como sinónimo de enseñar o transmitir conocimientos. Sin embargo, formar implica un proceso integral, donde se configuran sujetos con capacidad crítica, ética y social. No se trata de dar forma de manera mecánica, sino de reconocer que la educación ocurre en la interacción de sujetos, instituciones y contextos culturales. Para eso Pablo Freire nos advirtió que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Esto desarticula la idea de formación como un simple adiestramiento y la concibe como una construcción dialógica. Cuando hablamos de lectores, se habla de formar lectores como si fuera solo enseñar a decodificar signos o promover el hábito lector. Pero un lector no es únicamente quien lee libros, es quien construye sentidos, interpreta críticamente y se posiciona ante los textos y discursos. Chartier plantea que la lectura no es un acto pasivo, sino una práctica cultural situada, donde el lector negocia significados desde la historia y comunidad. El mundo como representación, perdón, eso lo hace en un texto que se llama El mundo como representación, de 1994, que les sugiero que se acerquen a ello. Por ello, hablar de formar lectores exige reconocer la pluralidad de lecturas, tanto literaria, académica, digital o visual, y las condiciones sociales que hacen posible el acceso a estos textos. Y estos son los lectores que de alguna u otra manera nosotros quisiéramos percibir en la universidad. Cuando hablamos de competencia, se ha convertido este concepto en como una especie de mantra educativo. A menudo se reduce a un repertorio de habilidades medibles, lo que pueda derivar en una visión utilitarista. Sin embargo, la competencia lectora va más allá de la eficiencia técnica. Implica movilizar conocimientos, estrategias y actitudes para interpretar, criticar y transformar realidades. Pero no, en 1999 señala que una competencia no es una suma de saberes, sino la capacidad de movilizarlos en situación. Desde esta perspectiva, ser competente como lector no significa solo comprender un texto, sino relacionarlo con contextos, producir interpretaciones y participar en comunidades discursivas. De ahí que entonces la interpretación de estos conceptos, ¿no?, nos puede llevar a que formar lectores competentes debería de significar acompañar procesos donde los sujetos desarrollen una práctica lectora crítica, situada y transformadora, y no simplemente garantizar hábitos o rendimientos medibles. Ahora bien, el título que puse aquí de la ponencia, Lectores Autónomos y Ciudadanos Críticos, de igual, no es cierto, perdón.
ahorita platicamos sobre formar lectores competentes y hay un subtítulo que dice un reto educativo desde la práctica docente. Podemos ver el reto como fin, el reto como externalidad o el reto frente al concepto de proceso. Es decir, que no tengamos el reto como algo que ahí termine o algo que se extienda, sino que verdaderamente más bien se articule en un espacio de proceso. En términos críticos, hablar de reto invisibiliza que el proceso de formar lectores competentes implica ciclos de acompañamiento, error, reaprendizaje y construcción conjunta. Como advierte Delois, la educación es un tesoro que debe comprenderse en su carácter de aprendizaje permanente como un logro único y un reto a vencer. Así es que en cuanto al espacio de la práctica docente, no es un ejercicio homogéneo ni tampoco abstracto. La universidad tiene condiciones específicas. Primero, el trabajo previo acumulado. Cada docente llega con un bagaje de experiencias, lecturas, metodologías y referentes que median la práctica. No parte de cero. Su práctica se construye históricamente en diálogo con la institución y con sus propios procesos formativos. Segundo, condiciones materiales y simbólicas. No es lo mismo la docencia en contextos de grupos reducidos con recursos que aulas masificadas con precariedad laboral. La práctica está condicionada por factores estructurales, tiempo, salario, acceso a materiales y apoyo institucional. Particularidad universitaria. En este nivel, los docentes no solo transmiten saberes disciplinares, sino que median entre los estudiantes y una cultura académica específica. Ser docente universitario implica formar en modos de leer, investigar y producir conocimientos, no solo enseñar contenidos, como señala Schoen en 1992. La práctica docente universitaria debería ser vista como una reflexión de acción donde el profesor aprende su propia práctica mientras enseña. Y finalmente, la dimensión política. En un sentido freiriano, la práctica docente universitaria no es neutral. Al formar lectores competentes, el docente incide en que los discursos, en qué discursos legitima, qué prácticas fomenta y qué relaciones de poder reproduce o cuestiona. Por lo tanto, este enunciado, pues a lo mejor podríamos reescribirlo poniendo formar lectores competentes, bueno, no, quitarlo como un eslogan y orientarse a decir formar lectores competentes, que no es un reto a vencer, sino un proceso complejo que la práctica docente asume en condiciones históricas, institucionales y culturales determinadas. Entonces, bueno, pues aquí, permítanme. Ay, no me está dejando avanzar. Permítanme un segundo. El clásico. Permítanme. Ay, se me está yendo mi tiempo y esto no quiso avanzar. Bueno, no, me faltó el asunto del título de mi ponencia, perdón. Yo sé que estoy como aparentemente enfocándome demasiado en esta primera parte, pero me parece que eso coadyuva a que nos vayamos con mayor velocidad a lo que sigue. ¿Qué entendemos por lectores autónomos? La autonomía en el aprendizaje implica asumir responsabilidad sobre el propio proceso educativo, incluyendo planificación, ejecución y evaluación. Una práctica educativa
que busque lectores autónomos debe promover autorregulación, curiosidad, planificación y reflexión crítica alrededor de la lectura, no solo habilidades técnicas. ¿Por qué considerarlos ciudadanos críticos? La educación para ciudadanos críticos implica empoderarlos para cuestionar estructuras de poder, participar activamente y comprender su entorno. Además, una educación emancipadora debe formar ciudadanos que no solo comprendan sus derechos y responsabilidades, sino que también actúen con juicio crítico y participación democrática. ¿Por qué es una tarea para la educación superior? La educación superior no solo es la transmisión de técnica y conocimiento aplicado, también tiene una dimensión formativa, democrática y política. Además, el aprendizaje autónomo y crítico responde a una necesidad de formación integral frente al modelo mercantilista. Así es que, bueno, pues esta es la idea de esta primera parte que me parecía como importante hacer un análisis de la lectura. Ay, Dios mío. Ahí está. Tenemos un punto de partida, ¿no? Y les hablo con una cita. La educación superior es uno de los pocos espacios que quedan en los cuales puede crearse identidades, valores y deseos democráticos. Esta afirmación de Giraud sintetiza el propósito político y ciudadano que la educación universitaria debe abrazar. Y ahí yo destaco en este punto de partida dos conceptos. Primero, el de desafíos. No voy a leer lo que está ahí en pantalla. En los discursos educativos, hablar de desafíos suele sonar inspirador, pero muchas veces queda como un término vago, casi retórico. Se enuncian los desafíos sin precisar qué condiciones estructurales, institucionales y pedagógicas los configuran. El riesgo en que se convierta en un comodín, todo es un desafío sin nombrar las tensiones reales, falta de políticas, desigualdades sociales, condiciones laborales, los docentes, modelos de evaluación y estandarizados, etc. El verbo fortalecer aparece constantemente en los planes educativos como si enunciarlo se lograra el efecto, es decir, fortalecer la lectura, las competencias o la ciudadanía. Sin embargo, me parece muy importante que lo escuchemos desde ahí. Fortalecer supone ya una base, por lo menos para la universidad ya existente, que requiere procesos de acompañamiento, recursos y transformaciones pedagógicas sostenidas. Decir fortalecer sin señalar cómo, con qué estrategias y en qué condiciones, corre el riesgo de volverse una promesa mágica. Desde esta perspectiva, la investigación-acción en la que yo he estado presente fortalece, para fortalecer, nos estamos refiriendo a que estamos identificando debilidades concretas, proponer acciones situadas y evaluar sus efectos en ciclos reflexivos. En este sentido, fortalecer es crear condiciones que sostengan el crecimiento real de la comprensión crítica y la autonomía del diálogo reflexivo. Por lo tanto, dentro de las universidades, cuando estamos trabajando los procesos de lectura, tenemos que estar conscientes de este lugar que nosotros ocupamos y que tiene que ver con las condiciones, digamos, que provienen, que van más aquí está. Bueno, tenemos 3 objetivos que más o menos se plantearon en el webinar y que también me llevaron a una reflexión importante. El primero, cuando quiera aparecer, ahí está. El primero habla de dotar, ¿no? Dotar sugiere que los docentes, es decir, dotar a los docentes de es horrible esto. A veces por eso me pone nerviosa tener presentaciones. Dotar a los docentes de estrategias y herramientas prácticas
Estamos sugiriendo que los docentes son receptores pasivos a quienes alguien debe de entregar estrategias o herramientas como si fueran carentes o incapaces de generarlas. Quiero hacer énfasis en eso porque obviamente contradice lo que estamos deseando, que es que tengan una autonomía profesional docente, ¿no? Y en eso estamos en esa búsqueda de esa práctica que se basa en la experiencia, en la reflexión y la innovación propia. Por lo tanto, luego cuando hablamos para mejorar las competencias, presenta como si fuera un fin obvio y deseable, pero sin preguntarse qué significa mejorar, desde qué punto de partida y hasta dónde. Y no estoy estableciendo aquí un asunto de crítica al seminario, sino que entendamos la profundidad que tiene que ver con este tema. No sé si ya estoy... Bueno, y luego... decir en todos los niveles educativos, yo creo que es importante establecer que cada uno de los, que cada nivel plantea, hay que considerar que cada nivel educativo plantea condiciones, prácticas lectoras y desafíos distintos. La lectura inicial en primaria, por supuesto que no es la misma lectura crítica que nosotros podemos desarrollar en la universidad. Hablar de todos, pues puede invisibilizar la diversidad y complejidad de los contextos, entonces es importante que entendamos que cuando hablamos de todos es importante señalar que es un continuo proceso educativo. Es que siento que no puse mi tiempo, no sé cómo voy de tiempo. Sí, doctora, todavía le quedan unos 3 minutos. 3 minutos. Bueno, y ya en esta segunda parte del enunciado se abre una puerta mucho más crítica, que es la búsqueda de identificar a los diferentes actores y agentes del mundo del libro, que finalmente van mucho más allá del espacio del aula, ¿no? Ahí voy. Una disculpa, pero es que esto está horrible porque desaparece el cursor de mi... No sé cómo hacerle. Puede intentar con las flechas de su teclado, a lo mejor, con las teclas de navegación, darle a la derecha a ver si así avanza, o para abajo. A lo mejor lo que puedo hacer es dejar de hacer la presentación porque nada más me está atrasando y preferiría terminar. Bueno, en un momento dado, en los objetivos se habla de la reflexión, de la reflexión. En un segundo objetivo se habla de trascender el nivel literal. Parte de la idea es que el lector compenetre, que no se queden solamente en la decodificación de las palabras, sino en el sentido explícito. Es un concepto clave en la teoría de nivel de lectura, es decir, literal, inferencial, creativo y crítico, pero lleva implícito un escalonamiento jerárquico. Es decir, parte de lo literal como lo básico y como si fuera insuficiente, pero no es así. No es inferior por sí mismo, sino que realmente la crítica debe apuntalar a que no se puede trascender sin consolidar lo literal, ¿no? Entonces, la pregunta crítica, ¿no? ¿Trascender para qué? Para el éxito académico, para la ciudadanía crítica, para la creación literaria. Entonces, ese es el punto donde los universitarios nos tenemos que colocar, ¿no? Inferir, por ejemplo, significa ir más allá de lo dicho, construyendo significados con base en pistas textuales y conocimientos previos. La inferencia, que es uno de los aspectos que tocamos dentro de ya en los espacios universitarios, suele ser el núcleo de la comprensión lectora avanzada, pero también está condicionada por el capital cultural y las experiencias del lector. Entonces, en la universidad es fundamental que el estudiante comprenda que todas esas herramientas, estrategias, técnicas que están presentes dentro de su proceso escolar anterior recaigan en el espacio universitario disciplinario
donde él ya tiene una serie de preguntas y necesidades propias de su disciplina, pero también de su propio interés. Y es en ese sentido que el lector tiene que tener capacidad de identificar cómo está interpretando, hacia dónde está interpretando y por qué lo está llevando a ese lugar. Así es que la práctica docente tiene que ir a cuestionar al estudiante en su proceso lector a partir de su propia experiencia, en contraste con las experiencias de los demás, y así llegar a un conocimiento desde lo individual hacia lo colectivo, y eso colectivo que signifique algo para su propio desarrollo personal. Así es que ya con esto termino. Tengo obviamente mucho más que decir, pero creo que con esto logro colocar las piezas más importantes para la discusión, y lamento muchísimo que esa presentación no haya, no se haya colocado bien. Supongo que es también el internet o algo así. Gracias. Gracias a usted, doctora Sofía, muchas gracias. No se preocupe, la tecnología no tiene palabra de honor y luego nos juega en contra. Por ahí recibimos un comentario de un asistente que nos decía que no se podía ver la presentación cuando sí la estaba compartiendo. Verificamos y sí se estaba compartiendo. No sé si sea una cuestión de la configuración del Zoom de la persona que nos hizo el comentario. Y también invitar a nuestros asistentes, si desean dejar alguna pregunta, algún comentario para nuestras ponentes, hay una sección de preguntas en la barra inferior de su Zoom, en donde pueden con mucho gusto escribir ahí las preguntas que quieran hacernos llegar e intentaremos hacia el final del webinar socializarlas con nuestras ponentes. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Por supuesto, me quedo con varias ideas, rescato un par de ellas en donde nos comentó que la lectura no es un acto pasivo, que es una práctica cultural situada, y de ahí la importancia de que un estudiante universitario movilice todas los saberes, las herramientas, las estrategias para que sea capaz de ahora situar estas habilidades, que no solo se trata de comprender, ¿no? Sino que también se trata de relacionar, de participar en comunidad, en esta nueva comunidad universitaria, bajo pues esta autonomía de la que nos hablaba, ¿no? Con responsabilidad, autorregulación, planificación, que va muy de la mano de las habilidades y las actitudes y disposiciones que se requieren de estudiantes universitarios. Así que muchísimas gracias y es momento de pasar a nuestra siguiente ponente, a quien presento. Es la invitada por parte de los posgrados en educación de la Facultad de Educación y Humanidades. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Dulce María Ibarra, quien nos presentará la ponencia Motivar a la lectura en el nivel medio superior. La doctora Dulce María Ibarra es licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras por la Universidad di Trento en Italia. Tiene especialidad en Lingüística Glotodidáctica también por la Universidad di Trento y maestría en Docencia de la Educación Media Superior con especialidad en Español por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con estudios de maestría en pedagogía y con un doctorado en educación por el Instituto Nacional Académico de Actualización y Capacitación Educativa, Campus Ciudad de México. Cuenta con 20 años de experiencia en la docencia y en la administración educativa. Durante su trayectoria ha fungido como profesora en los niveles medio superior, superior y posgrado, desempeñándose también en puestos de coordinación académica y dirección de nivel medio superior para el sistema incorporado de la UNAM. Actualmente, la doctora Ibarra es docente en nivel medio superior y consejera académica de idiomas para el bachillerato de la UNAM. Su labor de investigación la ha desarrollado en torno a las siguientes líneas: la comprensión de lectura en el nivel medio superior, formación y profesionalización docente y la perspectiva accional en el aprendizaje de idiomas. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Paola, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Voy a poner mi presentación, espero no me dé una mala jugada. Espero que no. Y, a ver, vamos a ver. Bueno, ya empieza lenta. ¿Qué pasa aquí?
Creo que ahí estamos, ¿sí? Sí, Espero lista, que sí. gracias. Perfecto. Bueno, dentro de este webinar, Formar lectores competentes, un reto educativo desde la perspectiva docente, mi charla se denomina Motivar a la lectura en el nivel medio superior. Eh, es un nivel bien complejo en relación con la lectura, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la lectura, en la formación de lectores en el nivel básico de la educación. ¿Por qué? Porque no saben leer y tienen que aprenderlo todo. O pensamos en la comprensión lectora ya en el nivel superior, porque es fundamental que los estudiantes universitarios pues sepan leer y comprendan lo que están leyendo para acercarse al conocimiento. Entonces, el nivel medio superior se queda como ahí en el limbo, pensando que los alumnos de nivel medio superior, claro que ya tienen que saber leer y que los mandamos a la universidad con un excelente nivel de comprensión lectora. A veces pasa, a veces no. Entonces, dentro de los objetivos de este webinar está el proporcionar herramientas y estrategias para promover una lectura que vaya más allá del nivel literal. Bueno, en 20 minutos esto es prácticamente imposible, sin embargo, yo voy a darles algunos tips que he identificado que podrían servirnos como para motivar a la lectura en este nivel y en otros niveles también, ¿no? Bueno, si la sala estuviera abierta y tuviéramos como esta posibilidad de preguntas y respuestas, esta pregunta que planteo aquí generaría mucha polémica. Yo creo que generaría mucha polémica. La pregunta es, ¿qué tipo de estudiante es el de preparatoria? ¿Es un estudiante lector o es un estudiante no lector? Muchos profes de este nivel me dirían, no, no es un estudiante lector. No lee literatura, no lee texto científico, no lee los libros de texto, no lee la lectura así súper escogida que le traje, de la cual le hice el cuestionario, ni siquiera las preguntas que le hago en el cuestionario me sabe responder. Entonces, no lee. Yo respondería, pues aumentando un poquito la polémica, que sí, estos estudiantes de preparatoria sí son lectores. Yo creo que leen más de lo que leíamos nosotros en nuestro tiempo. Todo el día están leyendo, todo el día. ¿Pero qué están leyendo? ¿No? Todos nuestros alumnos están siempre con una pantalla leyendo algo. Ahora, ¿qué leen estos alumnos? Bueno, pues aquí ya en esta imagen tenemos alguna idea de lo que van leyendo nuestros alumnos a lo largo del día, sus redes sociales, ¿no? Los blogs, los cómics, revistas, algunos diarios, lo que les mandan en los chats sus amigos, sus compañeros, en fin. Y entonces hay quien piensa que esto es un no leer, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no están leyendo, perdón, textos académicos o textos considerados como lectura tradicionalmente, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes también? Bueno, tienen un tiempo de concentración bajísimo, bajo cuando están trabajando, cuando están leyendo, cuando están haciendo tareas. ¿Por qué? Porque la pantalla del celular se enciende en continuación y entonces se sienten obligados, necesitados de ir corriendo a ver qué fue lo que escribieron, leerlo y contestar, ¿no? Entonces, aunado que están todo el tiempo en las pantallas, también en los tiempos de cuestiones académicas, de tareas académicas, se ven interrumpidos por las pantallas. Esto juega, evidentemente, en contra de nuestra actividad, de nuestra labor como docentes. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, yo creo que no es posible limitar la lectura al libro tradicional como estudiamos algunos, como estudiamos muchos, yo particularmente sí, sino que tendríamos que extender la posibilidad de lectura a otros formatos, a otros elementos que nos pueden proporcionar también textos de calidad y que nos van a ayudar a que el nivel de comprensión aumente. Los blogs, los foros, la prensa, algunos cómics, el cine, en general son textos que encontramos en pantallas, pero que si sabemos seleccionar bien, nos pueden ser de mucha utilidad. ¿Cuál es el estado de nivel de lectura en el nivel medio superior? Eh, si pensamos que estos alumnos leen todo el tiempo, pues tendríamos que tener lectores avidísimos y competentísimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a evaluaciones nacionales e internacionales? Pues es un desastre, ¿no? Tenemos, sí es cierto, mayor cobertura y aumento de la matrícula en el nivel medio superior.
Sin embargo, tenemos muchos problemas de eficiencia terminal y de calidad educativa. Voy a poner solo como ejemplo la prueba PISA. Hay muchas pruebas estandarizadas, objetivas y no objetivas, de pruebas de ensayo que nos pueden dar una pista sobre cómo estamos en la lectura. Brevemente hablaré solo de PISA. México se encuentra por debajo de la media de la OCDE. Siempre ha salido por debajo de la media. Por debajo de la media y en los últimos lugares, ¿no? Vemos del 2009, 12, 15, 18. Los países más altos obtuvieron arriba de 530 puntos. México, 423, 24, 25. En la última edición de la prueba, tuvimos todavía un retroceso mayor en las competencias matemáticas de lectura y de ciencias. México ocupó el lugar 51, mientras que en 2018 ocupó el puesto 39. No es que sea muy halagador tampoco el puesto 39. Resultó el tercer país peor evaluado en matemáticas y comprensión lectora. La media de la OCDE para el año 2022 fue de 478 puntos, en México de 407. Lejos, 126 puntos de Japón, que fue el país mejor evaluado. Esto nos da un panorama de la urgencia de trabajar la lectura, de trabajar la comprensión lectora, además de las otras áreas que componen la prueba, ¿no? ¿Tenemos problemas en la comprensión lectora? Sí, por supuesto. Las evaluaciones nacionales e internacionales de las habilidades, conocimientos y actitudes nos demuestran que es urgente trabajar en ello. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que el aprendizaje de los estudiantes mejore en alguna medida y de manera continua. Que el trabajo de lectura se realice de manera sistemática, incluyéndose en la planeación del nivel medio superior. Que se fomente a lo largo de sus estudios de bachillerato. Es decir, ya saben leer, sí, pero no es el problema de la primaria, ¿no? Es de interés de todos los niveles educativos fomentar la lectura. Que se estimule la lectura desde el primer semestre de bachillerato. Y tenemos por allá también un punto bien interesante. La escuela privada debería ofrecer el plus en relación con la escuela pública. Las evaluaciones en la ACE Planea, por ejemplo, demostraron que no necesariamente se está cumpliendo con este plus que se esperaría que tuviera la escuela privada, ¿no? Bueno, ¿qué lee nuestro adolescente? De entrada, el adolescente de nivel medio superior hace una selección autónoma de lo que quiere leer. Es como difícil eh, obligarlos a leer tal o cual cosa. Por eso es que mi tema, mi título es motivar a la lectura, ¿no? El punto es que si no ha habido una educación lectora, pues claro que sus elecciones no serán las más adecuadas. Claro que se seguirá quedando con los influencers que publican y que desgraciadamente su escritura deja mucho que desear. A veces también las temáticas dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, como docentes, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues tener un equilibrio entre las lecturas, tampoco vamos a despreciarlas, vamos a trabajar con ellos, vamos a ofrecerles otras lecturas, y lo que entendemos como lectura tradicional, ¿no? La literatura, el texto científico, otros textos que nos puedan acercar al conocimiento, pero que no sean así una bomba ni pesadísimos, ¿no? Porque esos esperan de nosotros los docentes, si no, no hay manera de hacerlos leer. Rápidamente sobre la comprensión lectora, no me voy a detener mucho. ¿Por qué leer? Bueno, ¿por qué es importante leer? De entrada, porque es una herramienta que ayuda en un gran número de actividades, de la vida diaria y de la vida académica, por supuesto. En la escuela implica todas las materias, no hay una sola materia. Hasta educación física para leer los reglamentos requiere de la lectura. Es una herramienta para seguir aprendiendo, por supuesto. Permite comunicarse con facilidad, ayuda a modificar patrones de conducta, es decir, es formativa la lectura también. Influye en el desarrollo de la personalidad, por supuesto, aquello que leemos nos marca, nos graba, ¿no? Contribuye a generar personas reflexivas, flexibles y tolerantes que necesitamos urgentemente en nuestro país, que se sigan generando este tipo de personas. Acerca el conocimiento acumulado por la humanidad y ayuda a comprenderlo y criticarlo. Y este es un nivel de los más elevados de la comprensión lectora. Poder comprender, criticar y criticamos, por supuesto, el conocimiento que recibimos a través de los textos. Y además, y no menos importante, es una opción de recreación y esparcimiento increíble y que cuando los estudiantes lo descubren, cuando los niños pequeños lo descubren muy rápido, de repente se les olvida a los más grandes, a los jóvenes, pero cuando descubren el poder de recreación que tiene, lo van a disfrutar para siempre. Bueno, algunos elementos que integran el proceso de lectura, no se los voy a leer todos, no se espanten, solo quiero hacer hincapié en algunos, porque leer
integra procesos cognitivos muy elevados, ¿no? Sobre todo para la comprensión. Entonces, de entrada, pues los tipos de lectura. ¿Para qué leemos? Una lectura mecánica solo para decodificar, una lectura instrumental para buscar información o una lectura crítica que nos lleve a la reflexión. Es un proceso cognitivo que va desde el reconocimiento al procesamiento sintáctico, al semántico, a la representación superficial y profunda y hasta la metacognición que hace una regulación activa de los propios procesos de lectura, ¿no? Hay subcompetencias de la competencia comunicativa que se involucran en la lectura, como la competencia sociolingüística, la competencia discursiva o textual, la estratégica, la literaria, el goce, el disfrute de los textos literarios y la competencia semiológica. Una pregunta que siempre ¿se puede enseñar la lectura? ¿Hay algún método? Sí, sí hay algunos métodos. Hay métodos de enseñanza directos de la lectura y para fomentar la comprensión lectora. Y bueno, lo que nos interesa mucho los niveles de comprensión. Evidentemente, quien sabe leer puede llegar a un nivel literal, reconocimiento de lo explícito, una decodificación, pero no se trata solo de eso, sino de que vayamos avanzando en niveles más complejos de comprensión, ¿no? La reorganización, la síntesis, esquematización, eh, el nivel inferencial o interpretativo hasta llegar a un nivel crítico profundo donde se pueden emitir juicios personales, se puede rehacer una lectura, se puede vivir la lectura, ¿no? Bien. Eh, una pequeña definición de comprensión lectora, escrita por Frade en 2009, la capacidad para decodificar, acceder al léxico, analizar sintácticamente, imaginar, representar, inferir e interpretar un texto que lleva a utilizar la información obtenida en diferentes niveles de complejidad. Son muchísimas cosas lo que se puede hacer, muchísimos procesos a los que podemos llegar teniendo un buen nivel de comprensión lectora. Y todo esto se involucra. Entonces, bueno, tenemos 5 dimensiones con sus respectivos indicadores. Los indicadores los voy a presentar al final porque es parte de estos tips que quisiera compartirles. Localización de elementos en el texto. Bueno, a veces tenemos un texto que les despachamos a nuestros alumnos y bueno, a ver, me vas a ubicar la fecha, el nombre del personaje, el evento, pero eso ya está ahí. Es lo más sencillo, ¿no? Hay que involucrar conocimientos previos, hay que llevarlos a hacer inferencias, a que reorganicen la información para poderla comprender y que la evalúen, que tengan una visión crítica acerca de esto que están leyendo. ¿Para qué leemos? ¿Para qué leer en el aula? ¿Para qué leer en el nivel medio superior? Para formar estudiantes como seres autónomos, informados, que tengan un punto de vista crítico y asuman una postura responsable en su vida actual y futura, ¿no? Entonces, bueno, es un propósito enorme, pero es nuestro propósito también. Impartamos la materia que impartamos. Es importante que formemos lectores. ¿Por qué se deja de leer? En primera instancia, porque no se comprende lo que se lee. Si yo no entiendo lo que estoy leyendo, me aburro, me canso, me fastidio, lo dejo de leer. También hay algunas dificultades específicas que impiden la lectura, la comprensión de lectura. Algunas tienen que ver con la expresión oral, con la comprensión auditiva, con competencias lectoras básicas. Hay lectores que deletrean, ¿no? Que van palabrita por palabrita. Hasta problemas en el cálculo y el razonamiento matemático pueden influir en las dificultades específicas de lectura. Pero si estas no las hay, podemos hacer muchas cosas. Por supuesto que las podemos hacer. Porque antes nos decían la letra con sangre entra, ahora decimos la letra con placer entra. Entonces, por eso hay que motivar a la lectura. ¿Qué podemos hacer? Aquí unos pequeños tips. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Sí. Bueno, selección de textos es lo más importante. Si yo le receto a mi alumno el Leviatán, uy, va a decir qué barbaridad. ¿Cómo voy a empezar como primera lectura con un tabicote así? Hay que seleccionar los textos, textos que les resulten interesantes y que les resulten además adecuados para su nivel educativo y para su nivel de comprensión lectora. Se pueden emplear las narraciones con sentido del humor, que sea divertido, no toda la lectura debe ser tan seria y solemne, puede ser muy divertida. Textos que en apariencia son formales, pero que tienen palabras o frases que salen de contexto y que llaman rápidamente la atención del estudiante.
Dictados divertidos con texto ilógico, irreverente y que ellos puedan recomponer. También escribir ayuda a leer bien, ¿no? Elaborar narraciones con bases en palabras determinadas. También esos ejercicios de narrar utilizando estas palabras les ayuda mucho. Libros en libertad, bueno, dejarlos leer lo que quieran leer, ¿no? Em, a mí siempre me decían mis estudiantes cuando impartía literatura, es que usted nos deja estos libros, ahora se lee este nuestro. Y yo, ay, no, por favor, yo no leo eso. ¿Por qué no lee esto? Eso es lo que nosotros leemos, léalo. También lea lo que nosotros leemos. Nosotros nos echamos sus libros. Ahora usted lea lo que nosotros leemos, ¿no? Narradores orales, voluntarios lectores, hacer cafés literarios, hacer mesas de lectura, permitir que también la oralidad entre en estos procesos de lectura. Crear redes sociales con recomendaciones de libros. Bueno, yo recomiendo el mío. Hacer videos en YouTube donde se presente un texto, un libro, se recomiende, esto les resulta súper emocionante a los chicos, leer un libro, presentarlo, recomendarlo en un video de YouTube. Hacer concursos de cartas, ¿no? Realizar lectura en voz alta. A veces pensamos que ya saben leer y cuando nos leen en voz alta nos damos cuenta que tienen severas dificultades o no ven bien o no pueden separar las palabras o definitivamente no pueden articular, no tienen una lectura fluida. Todo esto es importante detectarlo. Dar espacios de escritura también, ¿no? Y por supuesto, no dejar de lado el uso de la tecnología. Buscar páginas digitales seguras, librerías virtuales, blogs de autores reconocidos, lectura de libros de literatura, ¿no? Evidentemente. Y el cine. A veces leer un texto y luego ver la película también resulta muy motivador y ayuda mucho a la comprensión de lectura. Entonces, bueno, estos son algunos tips de ejercicios, actividades que pueden los docentes de educación media superior, pero también de otros niveles, llevar a su aula para que los estudiantes se vean motivados. Una vez que ya tengo todo esto, que ya los motivé, puedo recetarles otro tipo de textos. Ahora sí puedo proponer otras cosas, puedo ir combinando, pero además, ¿qué voy a hacer con esto que les estoy proponiendo? Ya tengo los textos maravillosos. ¿Y qué les digo? Contesten la pregunta de la 1 a la 10. No, porque entonces, ¿en qué vamos a caer en una comprensión literal de los textos otra vez? Entonces, ahora sí, los indicadores que les comentaba. El primer indicador del nivel más elemental de la comprensión literal es la decodificación, el acceso al léxico, ¿no? En realidad yo no quiero eso, yo quiero ir subiendo en estos indicadores para poder ir aumentando la comprensión lectora, ir elevando esta comprensión lectora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo asignar significado a palabras polisémicas, por ejemplo, puedo suprimir información trivial. Puedo predecir sucesos, resultados, conclusiones, determinar las causas de conclusiones evidentes. Puedo, por ejemplo, bueno, evidentemente realizar inferencias, prever diversos finales. Hay unos libritos que son para chicos, para niños, que te dicen, eh, si tú quieres que pase esto, vete a la página fulana, o si quieres que pase aquello, vete a la página sutana. Es divertido. Están previendo diversos finales. Incluso hay películas que así ya son, ¿no? Para niños. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Por qué no hacemos la lectura divertida y después corroborar con la lectura qué pasó al final, ¿no? Poner títulos, eh, hacer representaciones mentales o incluso representaciones físicas de lo que estamos leyendo, hacer predicciones, extraer conclusiones, juzgar los contenidos. Bueno, lo más alto de estas comprensiones, analizar intenciones del autor, o por lo menos proponer, ¿no? ¿Cuál fue la intención de mi autor? ¿Por qué? Porque estoy comprendiendo, porque estoy criticando, porque estoy valorando una lectura y porque puedo atreverme a proponer una intención del autor. Y bueno, con esto podríamos llegar a una comprensión oral escrita, porque a veces también la lectura pasa por la oralidad, que no sea solo interpretativa, que llegue a la argumentación
y a lo propositivo, que puedan los estudiantes producir textos también de aquello que han leído. Bueno, llegué a mi tiempo. Muchísimas gracias por su atención y termino de compartir. Muchísimas gracias, doctora Dulce. Muy interesante y muy provocativo lo que nos presenta. Todas estas propuestas de lectura para fomentar, me pregunto yo también, creo que también sería, digo, no es el propósito de este webinar, creo que es una labor que viene desde casa, ¿no? Sin embargo, a nosotros, educadores, nos compete pues hacer lo propio desde el aula. Y muchas gracias por todas estas estrategias que gradualmente pretenden ir pues desarrollando este gusto y esta educación lectora y sobre todo integrar procesos cognitivos elevados que sirven pues para el resto de la vida académica de los estudiantes. Muchos términos, muchas ideas coinciden con lo que ya nos presentaba la doctora Sofía. Así que muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas del público, pero si les parece, vamos a continuar con nuestra siguiente ponente y al final daremos un espacio para que entre todas las ponentes invitadas puedan responder las dudas y los comentarios que nos hace llegar el público que amablemente nos acompaña. Así que muchas gracias nuevamente, doctora Dulce. Muchas gracias, maestra Paola. Y ahora es el turno de presentarles desde Madrid, a quien agradezco porque pues está en su madrugada prácticamente, a Paloma Rodríguez Delgado. Ella es la ponente invitada por parte de la editorial Vicens Vives y es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una vasta experiencia como profesora de enseñanza secundaria en la especialidad de lengua y literatura española. Ha sido catedrática de lengua y literatura española desde el 2001, jefa de Departamento de Lengua y Literatura Española en diversas instituciones, jefa de estudios y directora de la IES José Luis López Aranguren, tutora de profesores en educación secundaria en prácticas, miembro de tribunales de las pruebas de acceso a la universidad en la Universidad Carlos III de Madrid y la Complutense de Madrid, miembro del Tribunal de Lengua y Literatura Castellanas para acceso a la función docente de profesores de secundaria en el año 2023, también miembro del equipo del Ministerio de Educación y Ciencia de España para la reforma de la Ley de Educación, ponente en la Mesa de Educación en el Congreso de Diputados de España, profesora de Lengua y Literatura Española para el acceso a la universidad de mayores de 25 años, UNED, coautora de diversos libros de texto, por supuesto del área de lengua y literatura castellanas en la editorial Vicens Vives, y coautora de la adaptación de los libros Prisma, taller de competencia lectora y escritura crítica de la misma editorial Vicens Vives. Adelante, Paloma Rodríguez, bienvenida. Vale, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Yo creo que ahora ya se ve mi pantalla, ¿no? Listo. Vale, perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias por estar aquí. Buenas tardes y buenas noches si hay alguno desde España, es cierto, aquí es la 1 de la madrugada, pero bueno, no importa. Es un tema que me apasiona y cuando Vicens Vives me propuso participar en esto, pues acepté encantada, ¿no? Vamos a ver, nuestra ponencia no es solamente mía, vamos a ser 3 personas. La mía la he dedicado a la fluidez lectora. Y posteriormente, el día 25 de septiembre, hablará Natalia Bernabeu con otra ponencia que se llama Los 5 senderos de la comprensión lectora y otro compañero, autor, escritor, con su ponencia denominada Leer es un placer. Natalia y yo venimos colaborando desde hace muchos años en la editorial Vicens Vives y últimamente en los libros que se han mencionado sobre comprensión lectora que se están publicando o se van a publicar en toda Hispanoamérica, ¿no? Vamos a ver, yo he querido empezar esto con la definición que hace la OCDE de comprensión lectora, que es la capacidad individual para comprender, utilizar, analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar conocimientos, posibilidades y participar plenamente en la sociedad. Es decir, que nuestra labor como docentes
es realmente amplia y muy, muy ambiciosa. Yo siempre he pensado que tenemos la asignatura más bonita del mundo para enseñar, porque no solamente enseñamos una materia, sino que enseñamos al alumno a poder desenvolverse en prácticamente todos los ámbitos de su vida a través de la lectura y a través de la escritura, porque yo creo que van unidas, ¿no? Entonces, yo he dividido esta charla, bueno, ante todo quiero decir que creo que las ponentes de esta webinar nos vamos a complementar perfectamente, porque yo he centrado todo en la experiencia docente de la educación secundaria obligatoria, también en la educación primaria, para que ustedes entiendan. La educación primaria en España llega hasta los 12 años, posteriormente van al instituto, la educación secundaria es desde los 12 a los 16 y el bachillerato es de los 16 a los 18. Entonces, los profesores de educación secundaria nos quedamos ahí en los 18 años y posteriormente pasan a la universidad. Pero algo que siempre me ha llamado la atención es que cuando llegaba un alumno, si llega del colegio de primaria o los nuestros que van a la universidad, siempre estamos echando balones fuera, y cuando llegan al primer curso de educación secundaria con 12 años decimos no saben leer, no saben escribir, no entienden lo que leen. Pero es que cuando vamos a los tribunales de las pruebas de acceso para la universidad, están esperando los profesores de universidad que lleguemos los de secundaria para echarnos la bronca, pero que mandáis, pero no saben leer. Es decir, aquí hay que poner los medios necesarios en todas las etapas, ¿no? Pero bueno, mi experiencia, sobre todo lo que voy a hablar se va a centrar y se va a poder aplicar tanto en educación primaria como en educación secundaria. Bueno, pues como he dicho, son estos 3 puntos para mí lo más importante que voy a desarrollar hoy: los factores claves de la comprensión lectora, el concepto de lectura eficaz y detección de problemas y aplicación de estrategias. Yo he hecho este cuadro, esta tabla, porque otra de las cuestiones que siempre me planteaba cuando yo empezaba ya a reflexionar sobre por qué, si saben leer y si saben escribir, ¿por qué no entienden? O por qué tienen tantos problemas de comprensión, o por qué no les gusta leer. Y observaba a mis compañeros, siempre he estado trabajando en institutos bilingües, eso quiere decir que la mitad de las asignaturas la daban en inglés y prácticamente solo lengua y literatura castellana lo daban en castellano. Entonces observaba a mis compañeros de inglés, incluso de matemáticas, y yo veía que ellos aplicaban una serie de técnicas. Es decir, a un profesor de inglés no se le ocurría llegar a un alumno después de vacaciones y decirle hazme una redacción. No, les daba unas pautas muy específicas sobre cómo tenía que ser esa redacción, sobre cuántos párrafos, qué tenía que hablar en el primero, cuántos elementos conectores tenía que utilizar, o los profesores de matemáticas les explicaban cuál es el procedimiento del razonamiento matemático para poder solucionar y llegar a una conclusión de ese problema, ¿no? Entonces, nosotros, los profesores de lengua, y hablo siempre desde mi experiencia en España, hemos considerado que como el alumno sabe leer, ya sabe todo, y no nos hemos metido en más berenjenales. Y ahí ha estado nuestro fallo. Cuando empezaron a venir las pruebas PISA, y veíamos el gran problemón que se nos venía encima, es decir, que yo no he hecho las estadísticas, pero vamos, España nunca ha estado de los primeros ni siquiera en la zona central. Pues empezamos a cuestionarnos qué es lo que está pasando. Y claro, es que yo veía las pruebas PISA y pensaba, si es que mis alumnos cuando se enfrenten a este tipo de pruebas no saben por dónde cogerlo, porque estamos tan alejados de cómo enseñamos la lengua y cómo enseñamos a leer, que es imposible que puedan solucionar bien todos estos problemas. Entonces es cuando ya empecé a meterme en todo este mundo, a leer, a interesarme, y me di cuenta de que lo importante es el uso de estrategias. Las estrategias, llámenla como quieran, técnicas, pero hay que utilizarlas siempre. Estrategias quiere decir que son una serie de actividades que se hacen con los textos, diversos textos, ¿no? Hay estrategias de muchos tipos, hay una bibliografía amplísima sobre este tema, y además yo creo que no hay que hacerlas de una manera desordenada. Bueno, hoy me voy a dedicar a que subrayen, mañana voy a formular preguntas. No, esto tiene que seguir una programación muy exhaustiva y con unos tiempos también muy exhaustivos desde la primaria hasta la secundaria, incluso cuando el niño tiene 16 años. ¿Qué nos permiten estas estrategias? Bueno, pues desarrollar la habilidad lectora.
procesar y comprender determinados textos escritos, siempre unido a la escritura. No me he metido con la escritura en este webinar, pero creo que es igualmente importante. Para llegar al tercer concepto, que es en el que yo me voy a centrar aquí, que es como un primer apartado, el concepto de lectura eficaz. ¿Y qué es la lectura eficaz? Bueno, pues la combinación de la fluidez, porque es evidente que cuanto más lento lee un alumno, peor entiende. Evidentemente siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de la lectura, porque si va a estudiar un tema, pues tendrá que leer lento. Pero bueno, en general, las personas que no leen de una manera fluida no se enteran de lo que están leyendo. Entonces, para mí, para los que han estudiado este tema, la lectura eficaz es la combinación de rapidez o fluidez junto con una comprensión profunda. Solo así podemos llegar a ser lectores competentes. Aquí les he puesto les he fotocopiado una de las hojas de los cuadernos Prisma de comprensión lectora, donde se plantean estrategias, ¿no? La técnica es esta, es decir, por eso he marcado esas dos flechas donde hay una serie de estrategias en función del texto que se está leyendo. En este caso es un texto multimodal, es un mural callejero. En una de las páginas se le dice al alumno en qué se tiene que fijar, cómo tiene que observar, cómo tiene que interpretar y posteriormente la aplicación de esas estrategias. Si esto no se hace, el alumno no va a llegar nunca a autogestionar la técnica que tiene que utilizar para entender. Por eso es importante ofrecerles todo tipo de texto y textos reales, que es en definitiva lo que empezó, lo que ya fue la llamada de atención de las pruebas PISA. Es decir, no vamos a ofrecerles siempre textos clásicos que les puede gustar o no les puede gustar, sino que también hay que ofrecerles los textos de la vida cotidiana, ¿no? No quiere decir que no se enseñe a leer la literatura clásica, que es así, pero llegará todo a su momento, ¿no? Entonces, esta es la técnica para mí que hay que utilizar desde que están en la escuela, desde que son pequeñitos, evidentemente adaptados a su edad. Una estrategia, una aplicación de la estrategia y al final llegarán a la autogestión, ¿no? De ellos mismos, de cómo enfrentarse a un texto. Lo he resumido aquí como esta primera parte de mi ponencia, ¿no? El concepto, el que tenemos que tener todos los profesores de que hay unas técnicas que hay que aplicar, que no es suficiente con alfabetizar al alumno, ¿no? Todos están alfabetizados, hay que pasar a un nivel superior. El segundo punto es qué factores intervienen en esa comprensión lectora. Bueno, pues el primero de todos es el ritmo del lector, lo que he dicho antes de el tiempo que se invierte en la lectura de un texto. Siempre y entre paréntesis, como lo he anunciado anteriormente, no es lo mismo leer para buscar una información que leer por placer, que leer para estudiar y comprender un texto. Todo tiene su ritmo, pero el tiempo invertido es muy, muy importante. Una vez que se mide ese tiempo invertido, se pasa a extraer cuál es la cantidad de información o cuál es la comprensión que ha sido capaz de asumir el alumno. La suma de esos dos componentes, de la fluidez, el ritmo lector y la comprensión lectora, es de nuevo lo que me lleva a la lectura eficaz. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo medimos ese ritmo lector? Bueno, pues yo cuento experiencias muy prácticas que me han funcionado muy, muy bien, han sido muy divertidas en el aula y por eso las he puesto aquí. He partido del diagnóstico internacional de lectura eficaz y a partir de ahí, bueno, pues ellos extraen la velocidad media de lectura de una persona a lo largo de su vida. En la primaria son unas 200 palabras por minuto, un poco más en secundaria, va subiendo a posgrado y luego en la edad adulta, como todo, bueno, pues se pierden un poco de facultades y vuelve a descender. Entonces, hay una serie de actividades muy, muy claras para medir esa velocidad lectora. Yo les voy a dar una serie de fórmulas y parece que, bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto en clase de lengua? Esto se puede organizar perfectamente, desde que son pequeños hasta que incluso van a entrar en el bachillerato, ¿no? Es la etapa preuniversitaria, más no, porque evidentemente esto ya pues, se supone que tiene que haber sido superado.
Yo lo organizaba un día a la semana. En España tenemos clase de lengua y literatura 5 horas semanales en el primero de la ESO, es decir, cuando tienen 12 años, y luego ya son 4 horas a partir de entonces. Y dedicaba siempre 1 hora a la semana a esto. El niño lo toma como un juego, pero lo que no sabe es que está aprendiendo muchísimo. Lo toma como un juego y como un reto, ¿no? Se les da diferentes tipos de texto, los hay por todos los sitios. Nosotros estamos trabajando en Vices Vives esto precisamente para ofrecer una serie de textos a los profesores donde esto ya les resulte mucho más fácil, pero bueno, en internet se puede encontrar, no hay ningún problema. Se cuenta el número de palabras, se aplica la fórmula y al final el propio niño se cuenta el tiempo y llega al número de palabras que ha leído. Se lo anota en una gráfica, yo les hacía anotar en una gráfica al final y bueno, pues eso lo dejábamos hasta cuando se hubiera programado otra vez, ¿no? Pero no es suficiente con leer rápido, no es suficiente con mejorar la velocidad. Como he dicho, hay que medir numéricamente cuánto es capaz de comprender de ese texto. Pues lo mismo, se aplica esta fórmula a partir de una serie de cuestiones que el alumno tiene que responder, ¿no? Tiene A, B, C, D, etcétera, y al final se dice, tu índice de comprensión lectora de este texto es del 70%, es del 50%. Y con estos dos datos, tanto la velocidad como la comprensión, se llega al índice de lectura eficaz, es decir, cómo soy de eficaz a la hora de leer. Y de nuevo, esta es la tabla en la que se establece el nivel de competencia lectora que se supone que se puede medir a los alumnos de primaria y a los alumnos de secundaria hasta bachillerato. Es decir, un nivel de competencia lectora más bajo de 75 pues no es bueno. Y luego posteriormente se va aumentando. En azul ese subrayado. ¿Cuáles son los problemas con los que nos encontramos? Porque no solamente es detectar o no solamente es decir, vale, lees rápido, no lees rápido, comprendes muy bien, no comprendes muy bien, sino que, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Y en la primera columna es donde empiezan los problemas. Cuanto más pequeños y si no se soluciona, eso se va a ir enquistando a lo largo de sus años de secundaria y pasa que llegan a bachillerato y al final los profesores de matemáticas dicen si es que no puede resolver el problema porque no ha entendido qué es lo que se pide, ¿no? Bueno, pues esto hay que trabajarlo, ¿no? Estableciendo cuáles son los problemas de la lectura. Este segundo bloque, por lo tanto, las palabras clave para mí son la velocidad o fluidez lectora, comprensión lectora para llegar al nivel de lectura eficaz que le correspondería o que tendría que corresponder a un alumno. El tercer bloque es ya la detección de una serie de problemas y la aplicación de las estrategias, es decir, retomo esas estrategias del inicio en función de, bueno, pues de qué problemas tiene el alumno a leer. Aquí he señalado los más habituales. Cuanto más pequeños esto lo vamos a ver más, ¿no? Un alumno silabea, pero no solamente tiene que ser un alumno de 10 años, es que llegan a tener 15 años y están silabeando. Vocalizan o subvocalizan, es decir, están repitiendo lo que están leyendo. Muchos de ellos van señalando con el dedo, ¿no? Porque si no, se pierden o van moviendo la cabeza o hacen regresiones. Esto nos pasa incluso a los adultos, que si estamos un poco despistados volvemos a leer o volvemos a la página de atrás porque no nos hemos enterado de lo que hemos dicho, pero cuando estamos en clase el alumno él mismo se da cuenta que va hacia atrás porque no se entera de lo que está leyendo y por supuesto la lectura a un ritmo que es inadecuado, ¿no? Entonces se puede señalar esto como problemas muy generales que se pueden detectar cuando son pequeños y que se van prolongando a lo largo de toda su educación secundaria. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estrategias hay que utilizar? Pues hay muchísimas. Yo aquí lo que he hecho es señalar unas cuantas. Son estrategias que en realidad son actividades. Es decir, que yo les cuento mi experiencia. Yo alternaba esa medición de la velocidad, de la comprensión, que ellos mismos se corregían, porque no es un trabajo que se tenga que llevar el profesor a casa, sino que en 1 hora de clase, con un solo texto, los alumnos se gestionaban cuánto tiempo han tardado, qué he entendido de ese texto y al final hacían una pequeña evaluación de cuál ha sido el problema. Bueno, pues ese primer problema
el del silabeo, es un problema que se centra en las fijaciones oculares. Nosotros, arriba hay una frase con 5 palabras y el cuadrado del rectángulo naranja es donde el ojo para. Entonces, la persona que esté haciendo 5 fijaciones oculares es que va leyendo palabra por palabra y por lo tanto no tiene un ritmo fluido y por lo tanto va a ir silabeando. Lo normal es hacer esas 2 fijaciones oculares. Entonces, bueno, yo aquí les he puesto una serie de actividades muy prácticas. Ya digo que mañana uno puede llegar al aula y utilizarlas para ampliar el campo de visión y por lo tanto para forzar al cerebro, porque eso es una orden que emite el cerebro, de que el ojo, bueno, pues tenga también una visión periférica. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues actividades como esta, en este caso, bueno, pues es una cartulina tapando parte de la frase, lectura por bloques. Este es una actividad que les gusta muchísimo. Hay que decirles que no tienen por qué entender nada, no es una lectura no es un texto para que entiendan, sino que tienen que empezar por el final. Y con esto les puedo asegurar que mejoran muchísimo la habilidad sexual, la habilidad visual. Y la otra actividad, por ejemplo, es la carreras de frases. Esta se puede hacer perfectamente en la pantalla, poner frases y hacer una especie de carreras de cuánto tardas en leer esta frase. No tienes por qué entenderla en un principio, sino al final. Entonces, bueno, pues lo mismo, es un juego divertido que se puede adaptar, como digo, en función de las edades de los alumnos. Hay otras muchas. Aquí solamente he puesto ahí apelotonadas, otras que me han funcionado muy bien, pero bueno, si teclean en internet actividades de lectura para ampliar la agilidad visual, van a encontrar muchas. Por ejemplo, sin explicarles nada, ahora ustedes se están fijando en las palabras que están en negrita. Nada más, ¿vale? Pero ya seguro que están interpretando cuál es la frase y seguro que están leyendo la frase. Bueno, pues lo mismo con los alumnos. Este sería el esquema, ¿no? El primero es un lector lento, es ir haciendo fijaciones en cada palabra. El segundo es un lector un poco, bueno, también muy lento, pero además no es un lector eficaz porque no solamente hace fijaciones en una palabra, sino que hace regresiones. Y el tercero es el ideal, al que nosotros como profesores tenemos que aspirar que nuestros alumnos lleguen, es decir, que amplíen el campo visual, la visión periférica y por lo tanto hagan menos fijaciones en las líneas, ¿no? Otro de los problemas, el de vocalizar y subvocalizar, bueno, pues siempre viene bien coger un lápiz y que se lo pongan en la boca, ya está, es algo tan simple como, y además es que lo hacen encantados, porque ya les digo que esto es como un juego para ellos, ¿no? Un juego, pero que en el fondo es una auténtica técnica para ir evitando que estos problemas, como he dicho antes, se vayan heredando de un año para otro, ¿no? Entonces se pone el lápiz en la boca y va leyendo. Evidentemente no puede ir vocalizando porque se le cae el lápiz. O bien poner música de tararear, que tararee y que lea. Pues lo mismo, esto es un poco difícil al principio, ya se lo digo, les cuesta un poco, pero al final terminan haciéndolo muy bien. O simplemente cuando el problema es señalar con el dedo, pues el alumno coloca un papel, ¿no? El guardián, lo que se llama el guardián de la mirada, pues se les mantiene las 2 manos ocupadas con el libro, con el papel simplemente se va desplazando en función de la línea que va leyendo y por lo tanto no puede señalar con el dedo y esto lo evita. O buscar palabras, cuanto más rápido lo hagan mejor. No tienen que leer el texto entero, sino encontrar determinadas palabras que se les diga que aparecen en este texto. Y aquí otras de las actividades, ¿no? Porque no solamente tiene que ser con textos, hay muchas que son con secuencias de números, secuencias de letras, que busquen un número, que busquen una letra, y parece mentira que esto forme parte de nuestras clases de lengua y literatura, pero es que
yo creo que esa técnica que he dicho al principio es la que hay que empezar a aplicar. Una técnica muy clara y con actividades muy claras, que el profesor sepa lo que puede hacer al día siguiente en el aula. Por supuesto, eso sí se programa con el departamento y en equipo es muchísimo mejor, en colaboración es muchísimo mejor, pero es una batería de actividades que vayan encaminadas, como he dicho, no de forma arbitraria, hoy voy a subrayar o voy a decir qué significa esto, no, una serie de actividades que vayan encaminadas a solucionar problemas concretos. Y da igual que un alumno no lo tenga. Probablemente cuando están en la educación primaria, si no lo han tenido, lo tienen en ese momento, ¿no? El problema de mover la cabeza es lo mismo con un objeto estático y eso es muy fácil. Si se mueve el objeto es porque se mueve mi cabeza y por lo tanto he fracasado y tengo que volver a intentar, ¿no? O bien sujetando la lectura con la barbilla, impidiendo que el alumno tenga que mover la cabeza. Para las regresiones viene muy bien, como tiene esa niña de la imagen, recortar, como ven, el material es muy simple, recortar un rectángulo y entonces se va leyendo, simplemente se deja libre la línea o dos líneas que tiene que leer y no puede ir a la anterior. Por lo tanto, se tiene que centrar y de nuevo el cerebro se le obliga que tiene que fijarse solamente en esas líneas. No se limita el campo de visión del alumno, ¿no? Para evitar y corregir las regresiones. O la lectura con temporizador, que también les gusta muchísimo. Todos ellos tienen manera con el reloj, o yo lo que hacía es ponerles en la pantalla un reloj con minutos, con segundos. Entonces ellos mismos empezaban a leer y al final terminaban de leer y se anotaban. Volvían a leer y volvían a anotarse, de tal manera que tenían que ir tardando cada vez menos tiempo. En cuanto a la corrección del ritmo inadecuado, antes creo que lo he oído también, la lectura en voz alta. La lectura, por lo menos aquí en España, se ha perdido mucho la lectura en voz alta, ¿no? Parece que es algo que se deja solamente para la enseñanza primaria y se olvida en secundaria, porque queremos dar contenido, contenido, contenido y al final nos olvidamos de esto. Bueno, pues la lectura en voz alta es una habilidad tremendamente importante porque no solamente el alumno tiene que leer, sino que además tiene que adaptar su entonación a lo que está leyendo, de tal manera que si no lo hace ni se va a enterar él, ni se van a enterar sus compañeros. Entonces, bueno, aquí está otra del locutor de noticias, pero siempre en función de la lectura en voz alta. Aquí les he puesto otra de las páginas del cuaderno de comprensión lectora del proyecto Prisma para que vean la variedad de textos. En este caso es una tradición popular y luego bueno, pues es una canción contemporánea y más cercana a ellos, en las que tienen que variar el ritmo y tienen que adaptarse, por lo tanto, bueno, pues a esa velocidad y a esa música que les exige la canción, ¿no? Son las estrategias que en este caso se están aplicando. Y ya este es el final de mi tercer bloque. El resumen es los problemas que se pueden detectar en la columna más oscura y al lado las diferentes actividades que les he mencionado. Esto es para mí lo que es la lectura eficaz, que sería un primer paso. El siguiente paso de comprensión más profunda del texto se lo dejo a Natalia para el próximo día 25 de septiembre, pero este primer paso, que se tiene que combinar con otras actividades y otras técnicas, evidentemente es detectar errores, establecer las estrategias adecuadas para el desarrollo de la lectura eficaz. Y no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ya he terminado. estamos, Muchísimas perfecto. gracias a todos. Perfecto, Paloma, justo a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por justamente, ¿no? Muy complementario con lo que ya nos exponían las otras dos ponentes y pues aprovechar para invitar al público al siguiente webinar, a la parte 2, como se les comunicó al inicio de este webinar, habrá una segunda parte el día 25 de septiembre en donde pues continuaremos profundizando sobre estos temas tan necesarios y relevantes para todos los actores educativos. Tenemos unas preguntas del público. Por cuestiones de tiempo y ya no nos dará oportunidad de responderlas aquí en vivo, pero nos comprometemos, hemos anotado sus nombres, la pregunta y nos comprometemos a contactarlos para que nuestras ponentes nos apoyen en responderlas. Podemos ubicar por el tiempo específicamente sobre qué ponencia la estaban realizando. Así que Benjamín Ledesma, Jacqueline Mischner,
María Ulises Maya, muchas gracias por compartirnos estos comentarios. Les daremos respuesta a la brevedad. Y también comentarles que esta sesión ha sido videograbada, será subida en breve al canal de YouTube de Cefad Anáhuac para que puedan revisarla, compartirla, tomar sus notas y pues seguir recuperando y reflexionando sobre las ideas que nos compartieron amablemente nuestras ponentes. Ahora para cerrar, cedo la palabra a la doctora Caballero, quien es directora de la Dirección de Calidad Académica de nuestra universidad, quien cerrará pues este webinar. Gracias. Agradecemos profundamente su participación en este espacio de reflexión y aprendizaje. Ha sido un privilegio contar con ponentes de tan alto nivel, quienes enriquecieron la sesión con valiosas estrategias y experiencias aplicables en los 3 niveles de educación educativos. Este webinar nos recordó que formar lectores competentes implica ir más allá de la comprensión literal, fomentando la inferencia, la reflexión crítica y la conexión profunda con los textos. Este encuentro fue posible gracias al trabajo colaborativo entre la Facultad de Educación y Humanidades, Biblioteca y la editorial Vicens Vives, y al equipo del Cefad, a quienes agradecemos especialmente por su apoyo y por compartir recursos que fortalecen la labor docente. Como mencionó Paola, la grabación de esta sesión estará disponible próximamente y les invitamos a seguir participando en las próximas actividades formativas del Cefad. Gracias por su tiempo, su entusiasmo y su compromiso con la educación. Buenas tardes.